capítulo 1, versículo 15, por favor, y se pone en pie. Juan, capítulo 1, versículo, ¿dije 5? Perdonen, hermanos, es 15. 15 al 17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Puestos en pie, leemos la palabra del Señor y dice así. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por favor, ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en este día. Tenemos este privilegio tan hermoso de estar en tu casa este domingo por la mañana, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra, seguir atesorando tus mandamientos en nuestro corazón y dar frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, que den fe y legalidad del cristianismo que profesamos, de la fe que proclamamos a otros, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana me ayudes a explicar estos versículos que vamos a estudiar y que sean de mucho provecho para tus hijos e hijas reunidos en este lugar. En Cristo Jesús decimos amén. Siéntese, por favor. El día de hoy, hermanos, vamos a tener un tema especial. Generalmente predicamos series de 4 o 5 temas que duran 4 o 5 domingos. La semana pasada terminé una serie que se llamó La crianza de los hijos. Por favor, la que no la vio, quien no la haya visto, se la recomiendo. Está en nuestro canal de YouTube. La crianza de los hijos fueron 3 temas. Y el domingo pasado fue el último tema. ¿Okay? El domingo pasado fue el último tema. Yo les avisé que no íbamos a tener más temas al respecto. ¿Okay? Si hoy no hubiera Santa Cena, yo iniciaría una serie nueva. ¿Okay? Hoy sería el tema número 1 de una serie de 4 o 5 temas, que por lo general es lo que duran nuestras series. Pero como hoy tenemos servicio de Santa Cena, acostumbramos siempre a tener un servicio especial. Hoy estaré predicando, hermanos, un tema que he titulado Sublime Gracia. Amén. Sublime Gracia. De hecho, fue con uno de los cantos que iniciamos, Sublime Gracia. Y titulé mi sermón en honor a un himno cristiano. ¿Okay? Este himno cristiano es un himno cristiano muy importante que se llama Sublime Gracia. En inglés es Amazing Grace. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. Fue escrito por John Newton en el año 1773. Este era un hombre que se convirtió al Señor porque una vez que estaba viajando en un barco se levantó una gran tormenta contra ellos y entonces él clamó a Dios, pidió, Señor, sálvanos. Y bueno, de una forma milagrosa hubo quietud en el mar y la tormenta cesó y bueno, se salvaron. Y este hombre se convirtió, pues, a raíz de este hecho tan impactante del que él fue testigo, John Newton. ¿Okay? Y este himno, hermano, es de los himnos cristianos más conocidos en todo el mundo. De hecho, en los países cristianos de habla inglés es casi como el himno nacional. Yo creo que después del himno nacional de esos países que son cristianos y que son de habla inglés, el himno más conocido es este himno, Sublime Gracia. Algunos lo traducen Asombrosa Gracia, algunos lo traducen Sublime Gracia. Pero le quiero leer un poco, hermano, acerca de lo que dice este himno. Obviamente, cuando lo traducen al español, de repente algunas personas lo traducen de una forma, otros lo traducen de otra forma. Usted sabe, a veces hay español latino, hay español de España. Entonces eso puede variar de un país a otro la traducción. Pero más o menos dice lo siguiente este himno, dice así. Dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó.
Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya rompió, y como un río fluye el perdón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí de su amor que me salvó. Fue por amor, su gran amor, que su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, que su gracia me salvó. A modo de coro, ¿no? Esa parte se repite. Amén. El propósito de nuestro tema el día de hoy, hermanos, es que exaltemos la gracia de Dios al nivel que le corresponde. Porque lamentablemente, hermano, en las iglesias evangélicas cristianas hay muy poco entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Hasta la fecha, hermano, hasta el día de hoy, hay muchos cristianos evangélicos que siguen creyendo que la salvación es por obras, que ellos están en un trabajo de completar su salvación, que Cristo murió por ellos en la cruz, pero que ellos al menor errorcito que cometan, pues obviamente se pierden y se van al infierno. Como diciendo, la cruz de Cristo más mis obras perfectas igual a que soy salvo. Entonces, mucha gente dice somos salvos por gracia, pero ya cuando hacemos un análisis de lo que verdaderamente es la gracia, pocos cristianos lo entienden. Para Pablo, la gracia era todo. Mire lo que dijo en 1 Corintios 15:10. Dijo Pablo así. Dijo Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo entendía, hermano, que prácticamente todo lo que él había logrado llegar a ser, era prácticamente por la gracia de Dios. ¿Se acuerda la vida de Pablo antes de ser cristiano, hermano? Era un celoso perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, que consistía de hecho en la muerte de los cristianos. Dice que cuando apedrearon a Esteban, Saulo de Tarso, que ese era su nombre antes de ser cristiano, estaba ahí y consentía, dice, en la muerte de este cristiano. Pero años después, cuando ya él se convierte, y nosotros le conocemos como prácticamente el teólogo de la gracia por excelencia, el apóstol Pablo, él pone la gracia en el lugar que le corresponde, que es, todo lo que soy es por gracia, todo lo que he logrado ser es por gracia, y todo lo que hago para el Señor es por gracia. ¿Okay? Antes de darles una definición de gracia, primero vamos a analizar nuestro verso clave, nuestro verso base. Ahí en Juan 1:15, la primera frase que voy a analizar es donde dice, Juan dio testimonio. Este Juan que está dando testimonio acá no es el apóstol Juan en sí. El apóstol Juan es el que escribe el evangelio, pero el apóstol Juan está hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. ¿Cuál fue el testimonio? El testimonio que Juan el Bautista dio es que Jesús es eterno. Juan el Bautista, por revelación de Dios, entendió que Jesús no era un mero hombre, ¿okay? Sino que Jesús es eterno. Ese fue el testimonio de Juan el Bautista. Aparte, el testimonio de Juan el apóstol, cuando se compara con el testimonio de Juan el Bautista, es el mismo. Mire lo que dice Juan 1:1. Esto es lo que dice el apóstol Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para el apóstol Juan, Jesús es Dios. Ese es el énfasis del evangelio del apóstol Juan. De hecho, por eso tenemos 4 evangelios, ¿no? Porque cada uno, aparte de que está dirigido a una diferente audiencia, está haciendo énfasis en una característica de Jesús. Mateo lo presenta como el rey de los judíos, el Mesías prometido a Israel. Marcos lo presenta como el hombre, el siervo sufriente de Dios. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Pero Juan dice, Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces es algo que coincide. Juan el apóstol que está escribiendo el evangelio dice, Juan el Bautista también dio testimonio de esto. Mire lo que dijo Juan el Bautista, verso 15. Ahí mismo, Juan 1:15.
que es parte de nuestros versos base, pero vamos a verlo por sí solo. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo de Jesús. A la luz de la lógica no tiene sentido lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque para empezar, Juan el Bautista era mayor de edad que el Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos al estudiar la historia de los evangelios que aproximadamente Juan el Bautista era unos 6 meses mayor que Jesús. Pero no solamente en edad era mayor, sino que también le precedía en cuanto a ministerio. Juan el Bautista comenzó su ministerio mucho antes que Jesús. Entonces, ¿en qué sentido es que Juan el Bautista está diciendo, él es antes que yo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, cuando lo bautices al Mesías de Israel, cuando lo bautices y veas descender al Espíritu Santo sobre él, ese es. Entonces Juan el Bautista sabía que aunque había una relatividad sanguínea un poco, no muy cercana, pero un poco lejana, ¿no? con Jesús, Jesús era más que su mero primo, o era más que su mero pariente, era Dios. ¿Okay? Y eso fue lo que Juan entendió. Él dice, él es antes que yo. Y esto no nos debe sorprender en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan, Jesús no solo es antes que Juan el Bautista, Jesús es antes que Abraham. Usted lo puede ver en su casa, Juan 8:58. Cuando los judíos confrontan a Jesús y Jesús les dice, si yo soy antes que Abraham. Y le dicen, pero si tú no tienes 50 años, ¿cómo tú puedes decir que eres antes que Abraham? Bueno, porque Él es Dios. ¿Estamos claros con eso? La deidad de Jesús es una doctrina, hermano, que nosotros como creyentes no podemos negociar con nadie. ¿Okay? Toda persona que cuestione la deidad de Jesús, que comience a decir, era un mero hombre, era solo un profeta más, fue un iluminado, pero no fue Dios, eso es herejía, hermano, dentro del cristianismo. ¿Okay? Toda persona que niegue la deidad de Jesús no es nuestro hermano en la fe. ¿Okay? Porque somos hermanos en una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, pero siempre y cuando abracemos las doctrinas de salvación que son elementales y que no son negociables. ¿Okay? Bueno, luego mire lo que dice, la siguiente frase que quiero analizar dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Este sigue siendo Juan el Bautista dando testimonio de Jesús, dice, él es antes que yo. ¿Okay? Pero aparte dice, de su plenitud, ¿okay? De la plenitud de Cristo, ahí nosotros tomamos todo de él, porque nosotros sabemos que al Padre le plació, hermano, entregar todo a Jesús, entregar el juicio a Jesús, el juicio de las naciones a Jesús, la creación, Jesús es en quien se sostiene todo, nos dice Colosenses, que en él se sostiene todo. En Hebreos también dice que sin él nada se podría sostener. El Padre en su soberanía, hermano, en la eternidad pasada, él tuvo el impulso de empezar a crear, fue su decreto de él de crear. Jesús es el que crea, Jesús es el agente creativo. Entonces en él está toda la deidad del Padre, toda la plenitud del Padre está sobre el Hijo. Y la razón por la que dice gracia sobre gracia es porque en la antigüedad los autores cuando escribían algo, hermano, no usaban los métodos modernos que nosotros usamos para enfatizar algo, ¿no? De repente yo cuando estoy redactando un manuscrito utilizo, por ejemplo, letras negritas, las letras bold que le llaman, ¿no? Para resaltarlas, o las pongo en mayúsculas o las cambio de color. ¿Okay? Eso lo hacemos hoy, pero en los tiempos en que se escribe la Biblia, cuando se quería hacer énfasis en algo, se decía 2 veces. Por eso Jesús muchas veces dijo, de cierto os digo, o en verdad os digo. Aquí, aquí Juan está diciendo esto, gracia sobre gracia, porque él quiere hacer énfasis en la gracia de Dios y poner la gracia de Dios en el nivel que le corresponde. Amén. Y obviamente dice que en Jesucristo, la parte tercera del versículo, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Okay? La gracia y la verdad. Y hace un marcado énfasis, una diferencia entre ley y gracia, como un antes y un después. ¿Okay? Como 2 categorías diferentes. Y aquí es donde mucho cristiano tropieza y no pueden entender la diferencia entre gracia y ley
Y es bien importante que nosotros lo entendamos. Mientras nosotros no entendamos la diferencia entre ley y gracia, nosotros vamos a estar siempre estancados en un evangelio de obras, en donde creemos que nuestras obras son para salvación y no entendemos que nuestras obras son solo para santificación. Ahí radica el meollo del asunto de la confesión, de la confusión de la gente. La gente no entiende que las obras son solo para santificación y las elevan a un nivel de salvación. Entonces prácticamente están diciendo que la gracia no es suficiente. En la parte que sigue del sermón, hermano, voy a tratar de hacer por medio de 3 puntos una diferencia entre ley y gracia, y lo vamos a ver obviamente con versículos bíblicos para que nosotros entendamos esto. Primero quiero dar una definición de lo que es ley. ¿Qué es la ley? Viéndolo desde un punto de vista bíblico. La ley, hermanos, desde un punto de vista bíblico, son todos los mandamientos, leyes e instrucciones que Dios dejó escritos en su palabra antes de que viniera Cristo, con el propósito de que todos aquellos que pudieran cumplir todas esas leyes prescritas, hermano, en el Antiguo Testamento, en la Torá específicamente, todo aquel que las pudiera cumplir en 2 sentidos, escuche bien, en 2 sentidos. Número 1, perfectamente, y número 2, perpetuamente, es decir, desde la cuna hasta la tumba, esa persona podría ser salvo. Con ese propósito dio Dios su ley, con el propósito de que, lo voy a repetir porque es muy importante, de que toda persona que pudiera cumplir esa ley perpetuamente y perfectamente desde la cuna hasta la tumba, pudiera ser salvo. Para poder lograr eso, tú necesitas estar en un nivel de perfección. Es decir, necesitas ser perfecto porque la ley de Jehová es perfecta, no admite ninguna imperfección. A la menor falla a la ley de Dios, tú no puedes entrar al cielo. Porque aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. La única forma, hermanos, de entrar al cielo es si nosotros, hermanos, somos perfectos. Eso es lo que Dios demanda en su ley moral. Perfección. Una de las definiciones de ser bueno, si usted lo busca en el diccionario, es perfección moral. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Muchas veces nosotros decimos yo soy bueno, pero entre comillas, ¿no? Porque nos estamos comparando con otra persona. Pero siempre que nosotros nos comparamos con Dios, nosotros somos, hermanos, sucios, hermano, delante de la santidad de Dios, porque Dios es santo. ¿Ok? Es santo. Entonces depende con quién te compares. O si te comparas con Hitler, hay que hacerte un nicho y ponerte ahí, ¿verdad? Una estatua. Pero cuando nos comparamos con Jesucristo, ¿ok? Dice que una vez un niño miró a una oveja que estaba comiendo en un pastizal verde hermoso. Y cuando el niño miró la oveja, el niño dijo, wow, qué oveja tan blanca. Pero entonces nevó, cayó una nevada y se pusieron los campos blancos, llenos de nieve, y la oveja llegó a tratar de buscar pasto ahí entre la nieve, y el niño vio la oveja y dijo, wow, qué oveja tan sucia, porque comparada con la nieve, resaltó la suciedad que la oveja, hermano, tenía pues en su lana. Eso es lo mismo que sucede cuando nosotros queremos comparar lo buenos que según nosotros somos, y lo hacemos con otras personas que son pecadores igual que nosotros. Muchas veces decimos, no, pues yo soy más bueno que fulano, más bueno que sutano. Pero cuando nos comparamos con Cristo, sale a luz, hermano, que nosotros nos quedamos demasiado cortos porque su santidad, hermanos, es perfecta. Aquí surge una pregunta interesante, hermano. Si el requisito para entrar al cielo es perfección en toda la extensión de la palabra, entonces, ¿quién puede ir al cielo? O otra, ¿quién ahorita está en el cielo? ¿Ok? Le voy a decir, pero mientras avancemos vamos a verlo más con la Biblia, ¿ok? En la historia, hermanos, de la humanidad solamente ha existido una persona perfecta. Una. Y usted viene y me dice, ok, pastor, entonces ¿eso significa que actualmente hay solamente una persona en el cielo? Conforme avancemos vamos a ver esa respuesta, ¿ok? Ahora, ¿qué es la gracia? Ya le di más o menos así a gran escala, hermano, que es la ley, que es la gracia. La gracia de Dios, hermano, es un favor que Él le hace a un cierto grupo de personas de salvarlos del infierno que se merecían y darles el cielo que no se merecían. Por eso gracia significa eso, favor no merecido. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que gracia es esto, un favor de parte de Dios a un grupo de personas de no darles el infierno merecido
y llevarlos al cielo no merecido. No merecido, ¿por qué? Porque requiere perfección y tú no eres perfecto y jamás lo vas a lograr. Nunca. ¿Okay? Ni aunque vivas 5 o 10 vidas diferentes, no lo vas a poder lograr. ¿Por qué merecíamos el infierno y no merecíamos el cielo? Merecíamos el infierno porque al ser descendientes de Adán, todos somos pecadores en Adán. Yo creo que eso nos queda clarísimo en Romanos. Pablo se encarga de dejarnos eso bien claro, que en Adán todos somos pecadores, ¿ok? Y por lo tanto, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, no tenemos acceso, no tenemos entrada ahí porque Dios exige perfección. Dios está en el cielo, Dios es demasiado santo, demasiado puro, para que nosotros en ese estado pecaminoso podamos estar ahí junto a Él. No tiene sentido. Mire lo que dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta es una queja de Habacuc, pero la parte que yo quiero que se centre es la parte A del versículo. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal. Dios es santo, Dios es perfecto. Hay gente que tú le dices, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Ay, sí, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como fulano que ha hecho cosas o se robó algo. Yo no. Pero eso es realmente un error. Ahora, vamos a ver la primera diferencia, hermano, entre la ley y la gracia. Quise darles una definición así, un poco vagamente antes de entrar, pero escuche, la primera diferencia entre ley y gracia es que la ley nos convence de pecado, pero la gracia nos asegura el perdón. Ahí está en pantalla. La ley nos convence de pecado, la gracia nos asegura el perdón. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos dice qué es el pecado. Por eso dice que cuando vino la ley, eso hizo que sobreabundara el pecado, no porque la ley sea mala, sino porque la ley nos dijo que lo que nosotros estábamos haciendo era pecado. Antes de que la ley viniera, eso no se sabía. Entonces la ley es ese propósito para el que Dios lo da. Que nos quede muy claro al leer la ley que nosotros somos pecadores. Hasta ahí todo va perfecto y la ley está haciendo un trabajo excelente y lo seguirá haciendo siempre porque es palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo lo que dice es que la ley, cuando vino y nos dijo eso es pecado, entonces el pecado se unió, hago de cuenta que el pecado le dijo a la ley, gracias, porque ahora yo puedo venir sobre esta persona con la autoridad de que ahora Dios lo está prohibiendo. No sé si me explico. O sea, antes de que viniera la ley, las personas hacían las cosas y no había un mandamiento. Pero ya cuando el mandamiento viene, dice que, mire lo que dice que hace el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Es como si el pecado se hubiera fortalecido. El pecado ya existía. No es que antes que viniera la ley no había pecado, pecado había, pero no había un mandamiento que dijera esto es pecado. Entonces cuando el mandamiento viene, el pecado que dice, ahora sí, yo tengo autoridad. Dios mismo me está dando esa autoridad. ¿Ok? Y se fortaleció y dice Pablo, y por él me mató. Por eso es que todos nacemos espiritualmente muertos, destituidos de la gloria del Señor, y a menos que pasemos por una regeneración del Espíritu Santo, por un nuevo nacimiento, no hay entrada en el cielo para ninguna persona. O sea, la ley, hermano, nos da buenas intenciones. ¿Ok? La ley nos da buenas intenciones. ¿Qué es lo que no nos da la ley? Buenos resultados. Eso es lo que no nos da la ley. La ley tú la lees y tú dices, no, qué bonito, los 10 mandamientos, wow, amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. Claro, voy a tratar, las intenciones son buenas. La pregunta es si lo vas a lograr. Las buenas intenciones están ahí. Los resultados son los que nunca van a estar si tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué nunca van a estar si nunca has nacido de nuevo? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, te mató y te tiene esclavizado. Tú no tienes esa libertad, estás esclavizado en el pecado. La ley nos convence de que somos pecadores, pero la gracia nos convence de que somos perdonados. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la ley, salimos convencidos, wow, yo soy pecador. Dios exige una perfección moral tan grande que yo jamás la lograré. Pero cuando nosotros miramos a la gracia, entonces entendemos que no es por nuestra perfección
que vamos a entrar al cielo, sino por la perfección del único perfecto, y que es por mi fe puesta en Él que yo tengo entrada, que soy justificado para poder entrar en el cielo. Dios nos perdonó en Cristo, hermanos, sin que nosotros lo mereciéramos. Mucha gente entiende que el evangelio es esto, que Dios te dice, mira, arregla ciertas cosas, trata de limpiarte lo más que puedas y a ver si te salvo. ¿Cómo estábamos? Lejos de Dios, esclavos del pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, y ahí fue donde el Señor por su gracia nos sacó. ¿Para que sigamos siendo lo mismo? Claro que no. Quien entiende la gracia así no ha entendido la gracia. Las personas que mayor entienden la gracia son los que más en santificación viven ante Dios. Los legalistas entienden que si tú dices que todo es por gracia, entonces vas a usar de la gracia para libertinaje y vas a decir, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es así. Una persona que piense así, hermano, no ha entendido la gracia. Mire lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo nos perdonó. Porque si fuera por nosotros, estamos tan lejos de alcanzar, hermanos, ese perdón. Porque estamos muy sucios. Dios nos mira así y dice, es imposible. Yo soy muy limpio de ojos para que tú te acerques a mí, para que yo te voltee a mirar. Yo soy santo. ¿Ok? Entonces ese es el punto número 1. La ley nos exige perfección moral. Nosotros no la podemos lograr y nadie la puede lograr. Cuando tú conozcas o veas una persona que te dice que él está guardando la ley para hacer ser salvo, hay dos opciones. O estás frente a un ignorante que no lee la Biblia, que nunca la ha leído completa, o estás frente a un mentiroso, que lo único que ha caído es en un orgullo espiritual de quererte presumir su supuesta santidad, creyendo que por sus obras va a poder alcanzar la salvación. 2, la segunda diferencia, hermano, de la que quiero hablar es que la ley era nuestra tutora, ¿ok? Antes de Cristo, pero en la gracia Cristo es nuestro Padre. Gálatas 3:23 al 25, dice así, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley haya sido nuestro ayo, ¿ok? Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ayo. ¿Ok? Nosotros no la podemos cumplir, es imposible. ¿Todos los que se esforzaron por cumplirla antes de Cristo fueron salvos por sus obras? Claro que no, fueron salvos por la promesa de que Cristo iba a venir. Eso lo explica claramente Hebreos 11. Dice que ellos esperando, saludándolo y viendo hacia el futuro, por esa fe fueron salvos. Aunque dice que en su tiempo no vino. ¿Pero él vino? Claro que vino. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos viendo hacia adelante en el futuro, la obra redentora de Cristo por la promesa. Y nosotros los creyentes contemporáneos somos salvos viendo hacia atrás en el pasado, a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Básicamente, hermano, la ley vino como parte de una promesa triple que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa triple a Abraham. La primera fue que le prometió una tierra, ¿no? Le prometió una tierra, le dijo, sal de Ur de los Caldeos, vete a un lugar que yo te mostraré, yo te voy a dar una tierra y ahí va a ser donde tu descendencia va a vivir. ¿Okay? ¿Esa promesa se cumplió? Claro que sí, esa tierra física actualmente existe, ¿no? Es la tierra de Israel en Medio Oriente. La otra promesa fue, por medio de ti yo voy a hacer una nación, yo haré una gran nación de parte de ti. Esa nación existe también, ¿no? Y se llama Israel, los judíos, etcétera. Pero hay una parte de la promesa, hermano, que es la que nos involucra a nosotros, y que fue que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios le prometió a Abraham descendencia para formar una nación, pero escuche, dentro de esa descendencia iba a haber un descendiente especial, una semilla especial, un hijo especial, y ese es Jesucristo, en quien por su nombre todos nosotros podemos ser salvos. ¿Okay? Ahí se cumplió esa promesa. Por eso Pablo le dice a los gentiles, o sea, esas promesas se cumplieron ya tenemos la tierra, somos una nación, pero ahora aquí está la parte interesante, ya vino Cristo.
Y nosotros ya no estamos bajo ese babysitter, por decirlo así, es lo que la palabra ayos significa. Nosotros ahora estamos con nuestro Padre. Nosotros ahora estamos en Cristo. Directamente estamos con Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser salvos por su obra en la cruz. Amén. Ok. Entonces, hermano, quiero que entienda algo. Este no es un mensaje antiley, o como se conoce en el medio teológico, antinomianista. El antinomianismo es un movimiento que dice, y que se puso fuerte en algunos siglos en la era temprana de la iglesia, que dice, no leamos más el Antiguo Testamento, que no sirve para nada. Ya estamos en Cristo, Él es nuestro Padre, antes estábamos bajo ayo, ahora ya no. No, esa es una posición incorrecta. La ley y la gracia son complementarias, pero necesitamos ponerla cada una en su lugar. ¿En qué sentido son complementarias? Son complementarias porque es en la ley que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, que no hay esperanza para nosotros, pero que hay una promesa futura de redención. Hace un papel muy importante y cumple una función imprescindible. La Biblia sin el Antiguo Testamento está incompleta y la Biblia sin el Nuevo Testamento está incompleta. La Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis y la tenemos que leer toda. Y hay muchas cosas en la ley que de repente nosotros decimos, wow, esto, ¿cómo puedo cumplir esto? Pero nosotros entendemos que no es para salvación, que nosotros estamos seguros en Cristo. Y que claro, hay muchas cosas morales que nosotros seguimos obedeciendo, pero ¿qué tenemos claro al respecto, hermano? Que no es para salvación, es para santificación. Cuando obedecemos, crecemos, hermano, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Ok? La tercera, hermanos, diferencia entre la ley y la gracia es esta, y esta le va a causar conflicto a algunos, ¿no? Pero la ley es buena, pero la gracia es mejor. Claro que la gracia es mejor. Sin la gracia no habría esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque la ley exige perfección moral que nosotros no podemos, hermano, lograr. Por eso es que cuando nosotros, hermano, le evangelizamos, mire, un método bien sencillo de evangelizar es este, ¿ok? Cuando usted le va a evangelizar a una persona que no sabe nada de Dios ni de la Biblia, es un método bien sencillo. Usted le hace un escrutinio a esa persona a la luz de los 10 mandamientos. Ok, ¿amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? ¿Has cometido adulterio? ¿Eres mentiroso? Mandamientos morales, ¿no? Que están en la Biblia. Y entonces va a empezar a fallar en todos. X. Ok, ahí la ley está haciendo su trabajo de demostrarle a esa persona que es un pecador. Pero entonces vienes y le presentas a Jesucristo, en quien hay esperanza. Ok, lo haces voltear a Cristo. Le presentas la ley, pero luego lo haces que voltee a Cristo, que voltee a la cruz, en donde de hecho es su única esperanza. No hay otra esperanza, hermano. No hay otra esperanza. Si usted no cree que el cristianismo es la religión verdadera, la única que enseña salvación por gracia, aparte de las obras, y que hay salvación en otros lados, ¿qué hace aquí? Tiene sentido. Por ejemplo, muchas veces por muchos años hemos acuñado la siguiente frase, y es bonita, pero no es 100% verdad. Abraham es el padre de la fe y de Abraham surgieron 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Para ser sinceros, eso es una verdad a medias. La religión hermosa que surgió de Abraham fue el cristianismo. Pastor, yo no estoy de acuerdo, entonces váyase al Islam. Pastor, yo no estoy de acuerdo, entonces váyase al judaísmo, donde no tienen a Cristo y no creen en Cristo. Y dice mi Biblia que en quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. La ley es buena, pero la gracia es mejor. Esto es claro en Hebreos. Lea Hebreos, le va a tomar 2 días leer Hebreos, 13 capítulos. Es clarísimo. Porque venida la gracia ya no estamos bajo la ley, porque estamos en un pacto mejor, porque hay un pacto que se hizo viejo, se hizo obsoleto y fue reemplazado por un nuevo pacto. Claro. Lea Hebreos, por favor, y si tiene un conflicto en un versículo me pregunta y trataré de explicárselo, pero Hebreos es clarísimo que nosotros estamos, de hecho yo estoy preparando una enseñanza donde voy a dar todos los versículos de por qué la gracia es mejor, por qué el pacto antiguo, por qué le llamamos Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. Hay gente que se enoja, no le llamen Antiguo Testamento, no es antiguo porque la palabra es eterna. No, es que lo que pasa es que es antes del nuevo. Cristo dijo claramente que estamos en un nuevo pacto hecho en su sangre. ¿Estoy diciendo esto para menospreciar el Antiguo Testamento? Claro que no. De los libros que yo más leo son la ley, todos los años.
Porque yo amo la Biblia completa, pero tengo que poner cada cosa en su lugar, la ley en su lugar y la gracia en su lugar. Amén. Mire, vamos a ver 3 propósitos generales por los que se dio la ley. El primer propósito de la ley, hermano, fue mostrar el carácter perfecto de Dios, su alta santidad y justicia. ¿Ok? Ese es el primer propósito de para qué se dio la ley. Mostrar el carácter perfecto de Dios, un nivel de santidad y justicia inigualable, incomparable. Mire lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la ley, ¿no? Algunos lo reducen a 3 cosas, ¿no? La ley, o sea, el Pentateuco, la Torá, después los profetas, los escritos, porque nosotros los cristianos dividimos nuestro Antiguo Testamento de una forma, los judíos lo dividen de otra forma. Nosotros lo dividimos en 5 y lo dividen en 3, ¿no? La Torá, los escritos, los profetas. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que esos escritos, el Antiguo Testamento, lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos es eso. Es santo, es bueno, el mandamiento es justo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo puedo cumplir. Es santo, es justo, es bueno. ¿Por qué? Porque me muestra un Dios perfecto. Me muestra un Dios santo, me muestra un Dios justo, me revela el carácter de Dios. Porque hay gente que usa este verso para decir, ahí está, debemos de guardar todos los mandamientos y hacer sacrificios. Hay gente que hasta sacrificios hace, hermano. Y otros ahí en octubre andan construyendo unas tienditas para dormir en sus tabernáculos. Tenemos que celebrar tabernáculos. Que no han entendido, hermano, la ley. Una persona que no entiende la ley tiene un severo problema, hermano. Acaban apostatando la gracia y el evangelio verdadero, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces ese es el primer, hermano, propósito. ¿Qué les dije que era? Mostrar el carácter perfecto de Dios, su alta santidad y justicia. Claro, la ley es buena. Segundo propósito, mostrar el pecado al hombre y la imposibilidad de cumplir la ley. ¿Quiere que le demuestre que usted no cumple la ley y nunca la cumplirá? Es fácil, mire, se lo voy a demostrar ahorita. Jesucristo redujo la ley a 2 mandamientos. 2 mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. El problema es que Jesucristo no dijo ámalos como tú quieras, sino que le puso una cláusula. Y dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. No existe alguien que haga eso. No existe alguien que haga eso. Solamente Jesús pudo cumplir esos 2 mandamientos. Por eso Él redujo la ley a esos 2 mandamientos. Yo no creo que tú nunca te hayas enojado con alguien. Yo no creo que tú nunca hayas tenido un mal pensamiento. En el momento en que tú estás teniendo un mal pensamiento, ya no estás amando a Dios con toda tu mente. Yo no creo que un día tu corazón no se haya resentido con algo. En el momento en que tu corazón se resiente, ya no estás amando a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En el momento en que te afanaste en el trabajo y trabajaste a muerte por un dinero y faltaste a la iglesia y descuidaste a tus hijos, ya no estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Esos 2 mandamientos, hermano, es imposible de cumplirlos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos 2 mandamientos es el resumen de toda la ley. Por lo tanto, tú quebrantas toda la ley. Si alguno de ustedes aquí se pudiera parar y me diga, yo cumplo toda la ley, tendríamos que ponerle camisa de fuerza. ¿No? Yo diría, wow, o estamos frente a un loco o estamos frente a una persona que no sabe lo que está diciendo. Mire, vamos a verlo en la Biblia porque no es mi doctrina. La Biblia respalda esta postura. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Un mal pensamiento, quebrantaste toda la ley. Una mirada incorrecta, quebrantaste toda la ley. Pastor, yo nunca he cometido adulterio físicamente. La Biblia dice que con que mires a una mujer y la codicies en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. Pastor, yo nunca he matado a alguien aunque tengo ganas de matar a unos hermanos. La Biblia dice que con que tengas ganas solo de matarlos, ya los mataste. No, hermano, si nosotros pudiéramos matar solamente por las ganas que tenemos de matar gente, yo estaría muerto aquí, hermano. Bien muerto, hermano, recibiría flechazos así por todos lados. Pastor, yo nunca he hecho un fraude así a grande escala de defraudar o desfalcar una compañía, no he robado a ese nivel. Ok, pero ¿alguna vez te quedaste un lápiz en la escuela que no era tuyo? ¿Un sacapuntas? ¿Un libro? ¿Un CD que nunca devolviste?
Fuiste al Kroger, te comiste una uva y no la pagaste porque estaba agria. No importa que no haya sido un ratero a gran escala. Delante de Dios, Él mide no solo la acción, Él mide ¿qué? La intención. Delante de Dios la intención es gravísima. Y como no hay pensamiento de nosotros que se esconda de Él, todo lo sabe de nosotros. Por tanto, hermanos, todos ustedes quebrantan la ley de Dios. Y la ley de Dios demanda obediencia perfecta y perpetua, desde la cuna hasta la tumba, para poder ir al cielo. Si no tienes a Cristo, estás sin esperanza, camino a la perdición eterna. Pastor, estoy perdido. ¿Qué hago, pastor? Ahí es donde entra el tercer propósito de la ley: mostrar a Cristo, el Salvador prometido, quien nos puede salvar. ¿Ok? ¿Quién nos puede salvar? Hay gente que dice, entiende el evangelio así: Cristo me vino a capacitar para guardar la ley. Eso es falso. Porque entonces, ¿cómo le hicieron aquellos cuando Cristo todavía no había venido? Usted dirá, bueno, es que miraban hacia el futuro. Ok. Pero la Biblia no dice eso, porque la Biblia dice que si alguno, primero de Juan 1:8, si alguno dice que no comete pecado, es un mentiroso. Si alguien dice, yo no cometo pecado, yo soy perfecto, yo nací de nuevo, desde el día que nací de nuevo soy perfecto, es un mentiroso. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo? A justificarnos ante el Padre, a quitarnos esa obligación de guardar la ley para salvación, porque no podemos. O sea, ¿para qué Dios va a mandar a Jesús a morir en la cruz si nosotros pudiéramos guardar la ley? No tendría sentido. El Padre lo mandó porque el Señor sabía que nosotros no podíamos, y en su gracia nos dio a su Hijo para ser salvos. Mire lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Okay? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí llegó el poder de la ley en ese sentido. Le voy a explicar algo rapidito. Iba a traer todo esto, pero lo quité del sermón porque estaba muy largo. Pero se lo voy a explicar rapidito en un minuto. Okay. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Eso es una doctrina bíblica. ¿Okay? Hay infinidad de versículos. ¿Okay? Que estamos unidos en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Okay? Por eso es que un día nosotros vamos a ser glorificados también. Él fue glorificado, un día nosotros vamos a ser glorificados también. Romanos 8:28. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó? Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nosotros estábamos casados con la ley. Éramos de la ley. La ley nos tenía agarrados por el mandamiento. El pecado había agarrado ocasión por el mandamiento y nos tenía esclavos, nos tenía atados. Cuando Cristo muere y nosotros venimos en fe a Él, nosotros morimos. Y cuando nosotros estamos muertos, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros resucitamos en Cristo a una nueva vida, ahora ya no somos de la ley, sino que somos de Cristo, y ahora estamos casados con Cristo. Todo esto tiene versículos. El que me quiera preguntar, yo se los puedo mandar, pero lo quité porque era muy largo. Resucitados en Cristo, ya no somos de la ley, ahora somos de Cristo, estamos casados con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir toda la ley. Toda la ley la vino a cumplir. Para que tenga más dudas, hay un tema mío en YouTube que se llama Jesús y la ley, donde explico con lujo de detalle Mateo 5:17 al 19, donde dice que Cristo vino a cumplir la ley. Eso le va a ayudar mucho a entender este tema. ¿Okay? En Jesús estamos completos. Él es el sumo sacerdote, Él es el rey de reyes, Él es el profeta por excelencia, y esos tres oficios del Antiguo Testamento quedan cesados completamente en Él porque Él los cumple. ¿Okay? Dos cosas importantes a considerar, hermano, en este tema. Uno es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, el énfasis del Antiguo Testamento es las dificultades de acercarse a Dios. Ese es el énfasis del Antiguo Testamento. O sea, no te podías acercar a Dios indignamente. Sabemos eso, ¿verdad? Si tú venías a Dios indignamente, eras consumido, ¿no? Los dos hijos de Aarón, ¿qué les pasó? Fueron consumidos. Usa, cuando tocó el arca, fue consumido. Hubo muchas cosas que sucedieron. Mire lo que dice Éxodo 19:12.
Dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. O sea, la advertencia en el Antiguo Testamento, cuando un pecador venía hacia Dios, era, stop, espérate, no te puedes acercar. ¿Estás limpio? ¿No estás limpio? Límpiate, no puedes venir. Por eso les dice Moisés a todo Israel, límpiense, laven su ropa, no toquen mujer en 3 días, el Señor va a hablar. No pueden venir como están. Pero mire la maravillosa noticia del Nuevo Testamento. Vengan como están. Entonces voy a venir pecando y nunca voy a cambiar. No entienda mal la gracia. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el Señor nos hubiera dicho, primero límpiense, cambien, sean buenos y luego yo los salvaré, ¿cuándo nos hubiera salvado? Nunca. Nosotros venimos como estamos, así el Señor nos llama, sucios, con un vocabulario vulgar, soez. Quizás había alguien que hasta estaba cometiendo adulterio, otro estaba en prácticas homosexuales, otro estaba en idolatría, prendiéndole candelas allá a una estatua, otro estaba a saber qué, haciendo qué cosas, borracho, drogándose. Y el Señor por su gracia comenzó por medio de la palabra, de la fe, a nacer la fe en el corazón de esta persona, y esta persona vino. Pero no es que dejó el pecado para poder venir, sino que cuando viene dice que entonces haya misericordia y gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas importantes de la gracia, hermano, es que la gracia es transformadora. Ve a Pablo. ¿Quién era Pablo? De hecho, muchos ateos han estudiado la vida de Pablo, la conversión de Pablo tan radical en Pablo, y a base de ese testimonio se han convertido. Han dicho es que no hay otra explicación. La única explicación es que este hombre vio a Cristo resucitado. Esa es la única explicación. Porque no entendemos cómo hay un cambio tan radical en la vida de este hombre. Estudia la vida de Pablo, es muy interesante, muy importante. Entonces, el Antiguo Testamento dice, si no estás limpio, no vengas. El Nuevo Testamento dice, no estás limpio, ven, yo te limpio. Eso es la gracia de Dios, hermano. Cuando somos salvos, hermanos, somos salvos por gracia, no por obras. Eso es claro. Ya ni quise traer esos versos, ¿no? Efesios 2, 8 al 9, porque le hemos dado con todo. Pero es clarísimo, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a ver, voy cerrando, Romanos 1, 7. Dice Pablo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo que quiero enfatizar acá, si quiere hacerle highlight, ahí es gracia y paz. Y el punto es que solo en la gracia nosotros podemos tener paz. Esa es la única forma de tener paz. Porque en la gracia eres su hijo. ¿Ok? En la gracia tienes su favor. En la gracia has alcanzado su misericordia. En la gracia no dependes de tus obras, que jamás serán perfectas como Él exige. En la gracia puedes descansar en Dios. Descansar en el buen sentido, no de relajarte y vivir una vida impía, libertina, no. Descansar de que tu salvación está segura en Cristo, que los que somos sus ovejas nos tiene en su mano. La gracia, hermano, es descanso. Las personas que se quieran volver a la ley, a ponerse un yugo en el cuello, a tratar de observar cosas que jamás podrán, no están entrando en un descanso, porque están trabajando para ser salvos. ¿Y quién podrá llegar al cielo y decir, Señor, estoy acá porque hice muchas cosas en la tierra? La Biblia dice, para que nadie se gloríe, es por tanto por gracia. Mire lo que dice Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. En tus obras jamás serás aceptado. Tus obras son adornos, ¿no? Y dan fe y legalidad de que tú has gustado la salvación. Y la gente dice, wow, esta persona cómo ha cambiado. Eso es bueno. Acabé de dar una serie que se llama Medios de Gracia, véala toda. Es bueno, claro, es un adorno y
y la gente dice, wow, cómo ha cambiado esta persona, antes era un maldiciente, ahora tiene un vocabulario tan correcto, o dejó de ser un adúltero, un borracho, un drogadicto, un secuestrador, o qué sé yo, y ahora mira su testimonio de esta persona. Nosotros entendemos, pero ¿realmente somos aceptados por eso? No. ¿Somos aceptados en quién? En el amado. Porque es a través de Cristo que el Padre nos ve para que nosotros seamos aceptos por medio de nuestra fe que nosotros tenemos, hermano, en Él. Para ponérselo en palabras sencillas, hermano, nuestras obras no son para salvación. Nuestras obras deben de ser buenas. ¿Por qué? Hemos gustado la salvación. Y como hijos de Dios tenemos que andar como hijos de Dios. Así de simple. Tus obras no impresionan a Dios. ¿Tú crees que a Dios lo impresionan tus obras? Para darte una ilustración, vamos a suponer que tú tienes un niño de 3, 4, 5 años. Está aprendiendo a escribir él, según él. No sé si se ha visto que los niños de esa edad hacen unos ganchos. Escribí algo y tú dices, no, pues no es nada. Pero uno piensa que uno ya sabe escribir. Yo me acuerdo de esa etapa cuando según yo aprendí a escribir. Y entonces ese hijo de 3, 4 años tuyo o hijita, o 6 años, llega a tu cumpleaños y se esconde en su cuarto, anda bien misterioso, anda actuando raro, pasa por allá con unas tijeras atrás de la mano, un pegamento, unas hojas. ¿Qué tiene este niño? Cuidado con esas tijeras, no te vayas a cortar. Yo siempre soy así, bien regañón. Y ya dije que es tu cumpleaños, dije eso, ¿verdad? Es tu cumpleaños, y entonces aparece en tu cumpleaños y te da una tarjetita. Mala ortografía, borrones por todos lados que se equivocó y no quiso empezar de cero, pegamento chorreado por todos lados. Fea la tarjeta, siendo sinceros. Okay. Fea. Pero cuando tú ves esa tarjeta, la sinceridad de tu niñito o tu niñita, su corazón de pensar en ti, te derrites. Besas la tarjeta, mi amor, es la más bonita del mundo. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque es tu hija. Es exactamente como Dios ve nuestras obras. ¿Tú crees que estás haciendo algo aquí? Ay, Señor, qué bonito predico para tu gloria, Señor. No, qué bonito toco para tu gloria, Señor. Señor, no me impresiona para nada tus obras. ¿Sabes qué impresiona a Dios? Nuestra fe. Nuestra fe. Es increíble que nosotros creamos en Jesucristo, no lo vimos. Creemos en Jesucristo. Tal vez están equivocados ustedes. ¿Y la obra transformadora que ha hecho en nuestra vida? ¿Y el cambio tan radical que ha sucedido en nosotros? ¿Y las promesas que hemos visto de Dios cumplirse en nosotros? ¿Y las profecías escritas miles de años antes de Cristo y que se cumplieron al pie de la letra todas y cada una de ellas? El evangelio es maravilloso, pero el evangelio de la gracia, hermano. No el evangelio de las obras, donde muchos cristianos lamentablemente están metidos. Un evangelio que al menor error me fui al infierno. Ese no es el evangelio, eso no es gracia. Eso no es buena noticia. Para terminar, quiero contarles una ilustración. No sé si es de la vida real o alguien la hizo, pero enseña una gran verdad. Dice que una vez una joven iba manejando a exceso de velocidad por una carretera y entonces la paró la policía y le dio una multa y la citaron a corte. Y entonces cuando la muchacha llegó a la corte, resulta, hermanos, que el juez era su padre. Entonces cuando la llevaron a la corte, la sentencia era $100, 100 pesos, no sé cómo usted lo quiera ver, de multa o 10 días de cárcel. Entonces como la muchacha no tenía, estaban a punto, la sentencia fue esa, $100 de multa o 10 días de cárcel, y estaban a punto de encarcelarla porque obviamente no tenía el dinero. Entonces el juez, después de que dio la sentencia, se bajó del podio, se quitó la toga de juez, agarró los $100 y se los dio a su hija y le dijo, paga para que no vayas a la cárcel. Eso ilustra la gracia muy bien. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, hermano, tuvo que pagar por nosotros. Nosotros era imposible que nosotros pagáramos nuestra salvación. ¿Qué dinero puede pagar la salvación? Imagínese el cielo, un lugar al que dice que oído no ha oído, no hay alguien que lo haya oído, ni ojo haya visto, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios preparó para los que le amamos. O sea, el cielo no tiene precio en ese sentido.
y tú crees que con tus obras, que son como esa tarjetita mugrosa, vas a llegar al cielo, estás muy equivocado. Es porque el Padre pagó y nos perdonó en Cristo y nos hizo aceptos en el amado. Ahora, si tú entiendes este sermón como una gracia libertina para vivir de acuerdo a lo que tú quieras allá afuera, tú no has entendido la gracia. La gracia, hermano, es santificadora. La gracia es sublime cuando nosotros la experimentamos a este nivel de decir, wow, soy esclavo de Cristo. Cristo me libertó del pecado. Antes Él era mi amo. Yo estaba esclavo al pecado. Ahora vivo para Cristo. Hermanos, dejémonos de hipocresías, hermanos. Dejemos la hipocresía. Deja de vivir una doble vida. Tú no estás engañando a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. O has gustado la gracia del Señor o no la has gustado, pero no estés acumulando ira de Dios, viviendo una vida hipócrita, una doble vida, una vida que aquí eres una cosa y allá afuera eres otra. Eso no es así, hermanos. Cuando este juez, hermano, paga la deuda de su hija, no solamente lo hace un juez sabio, sino que lo hace un juez justo. Porque ¿cómo se hubiera visto el juez diciéndole a su hija, yo sé que la sentencia son $100 o 10 días de cárcel, pero como yo soy el juez, no importa que no pagues, te vas, estás libre? ¿Hubiera sido un juez justo? No, porque hubiera sido un juez corrupto. Entonces por eso el Padre no nos podía decir, ok, ustedes son mis hijos y son pecadores y yo los quiero salvar porque quiero y punto. No, tuvo que pagar. Y eso lo pagó Cristo en la cruz. Entonces eso no solamente lo hace justo, incorruptible, sino que lo hace bueno, amoroso y misericordioso con nosotros. Vamos a orar.